las presentaciones. Bueno, entonces continuamos con el magíster Andrés Felipe Marín Cortés. Es magíster en psicología, doctorando en ciencias sociales, docente de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, director de Psicorredes con experiencia en docencia, investigación e intervención psicosocial en el campo de la ciberpsicología. Y hoy nos hablará de los grupos en Facebook de padres y madres en duelo por la muerte de sus hijos, apoyo emocional en ambientes sin regulación profesional. Entonces, pues bienvenido, Andrés. Hola, muchísimas gracias, Magda, por la introducción. Un saludo especial para los compañeros de la mesa online, y también a las personas que hoy, en este momento y que posteriormente verán esta serie de presentaciones. Quiero aprovechar para agradecer rápidamente a Juanjo Martínez Cibersalud y por supuesto a la Universidad Católica Luis Amigo por gestionar este espacio que es tan importante, no solo para los psicólogos, aunque sí es muy importante para los psicólogos, por supuesto que sí. Tenemos que dirigirnos a pensar estos fenómenos cada vez con pasos más fuertes, pero también para las personas, digamos, que están en otras profesiones o que se dedican a otros oficios, por la simple razón de que la gran mayoría de nosotros usamos tecnologías digitales. Así que, bueno, voy a compartir pantalla y voy a dar inicio a la presentación. Perfecto. Bueno, como lo ha dicho Magda, yo pues vengo trabajando desde hace algunos años en temas relacionados con el uso de tecnologías digitales y las interacciones humanas en este marco. Podría, digamos, como decirse que el trabajo que yo hago es el de un psicólogo social que trabaja en el campo de la ciberpsicología. En la Universidad de San Buenaventura hemos hecho algunas investigaciones sobre fenómenos como el ciberacoso, la expresión de confianza en el Estado, las relaciones de pareja y los celos mediadas por el uso de redes sociales digitales. Y desde hace un par de años venimos realizando una investigación junto con la unidad de duelo de la funeraria San Vicente sobre el uso de Facebook por parte de personas en proceso de duelo por muerte. Esta investigación tuvo una fase inicial que realizamos durante el año pasado, en el que entrevistamos usuarias de la unidad de duelo y les preguntamos cuáles eran los usos de esta red social en el marco de su experiencia de duelo. A partir de esa investigación, pues quisimos saber qué hacían personas que no necesariamente se conocían entre sí cuando utilizaban Facebook para estos efectos. Como les he dicho, la primera parte de la investigación pues se hizo con mujeres que en ese caso estaban aglutinadas en una institución que se dedica a esto, que se dedica a acompañarlas con grupos de apoyo, que se dedica a acompañarlas con conferencias, que se dedica a acompañarlas con procesos psicoterapéuticos, pero queríamos saber qué pasa cuando las personas se encuentran para estos efectos en ambientes que no están regulados por profesionales de la salud mental. Así que estos dos estudios los hicimos la profesora Sandra Quintero y yo por parte de la Universidad de San Buenaventura y Sebastián Acosta, Andrés García y Freddy Gómez como psicólogos de la unidad de duelo. Yo, pues, con toda la potencia y el trabajo dirigido a entender estas formas de interacción en entornos digitales, y los demás compañeros con una experticia bastante afinada y de bastante tiempo en cómo se transforma la experiencia del duelo por muerte. Así que, bien, voy a presentar lo que hemos encontrado hasta ahora. Esta parte de la investigación se está llevando en curso y cómo se anuda esto con lo que encontramos el año pasado. Bien, lo primero que habría que decir es que el duelo es una experiencia, por supuesto, dolorosa, referida a una pérdida, a la pérdida de un vínculo con algo. Hay muchos tipos de duelo. Esta investigación, pues, se centra en el duelo por muerte. Cuando pensamos en el duelo por muerte, pensamos en tres, digamos, como dimensiones de esa experiencia. Por un lado, la aflicción, por otro lado, el luto y por el otro lado, la pena.
La aflicción pues se entiende como esas primeras reacciones emocionales, cognitivas, conductuales, relacionadas con la pérdida en los primeros momentos. El luto pues ya hace más, digamos, referencia a cómo se expresa el duelo. Entonces, las personas, por ejemplo, se visten de negro, o las personas, por ejemplo, hacen rituales religiosos, o cuando a uno le cuentan que alguien murió, uno suele decir que lo siente mucho, o suele decir, por ejemplo, mi más sentido pésame. Bien, mientras que la pena se refiere a una emoción que más bien sería como un conjunto de emociones relacionadas con la conciencia de la pérdida después de que ha pasado esos primeros momentos de aflicción. Es decir, las personas suelen sentir rabia, suelen sentir culpa, suelen sentir miedo, suelen sentir vergüenza, suelen sentir tristeza. Estas tres dimensiones están bastante estudiadas en relación, digamos, con el duelo por muerte. La pregunta acá es, ¿qué pasa cuando el duelo por muerte se expresa en redes sociales digitales, en particular en una red social como por ejemplo lo es Facebook, que es una de las redes sociales más populares a pesar de todos los años que lleva en circulación, o más bien es un gran logro de la gestión de esta red social que todavía las personas sigamos utilizándola en la proporción en la que la usamos. ¿Qué nos dice la literatura que antecede a esta investigación? Brevemente, por un lado, que las personas utilizan esta red social para hacer difusión de la noticia, del evento, de la situación. Lo que antes hacíamos, por ejemplo, colocando un cartelito afuera de la casa donde decía el nombre de la persona, el año de su nacimiento, la fecha en la que falleció y la invitación a los amigos y allegados a acercarse, a acompañar a las personas que en esa casa vivían, o lo que hacíamos antes, que era comunicarlo a través del periódico, ahora se hace a través de redes sociales, en particular Facebook. E incluso no solamente la noticia, sino la convocatoria. Entonces, la velación se realizará en tal sala o la ceremonia religiosa se realizará en tal templo. Segundo, hay un incremento de las visitas, por supuesto, de los perfiles, tanto de los dolientes como de los fallecidos, como para obtener información acerca de quién era esa persona. Muchos de nuestros contactos en redes sociales, en particular en Facebook, pues por supuesto que son simples contactos y ni siquiera los seguimos a todos, o ni siquiera el algoritmo de Facebook nos arroja información sobre cuáles son sus últimas publicaciones. Tenemos contactos en Facebook de los que prácticamente no sabemos mucho, pero siempre podremos saber. Otro estudio nos dice que hay una suerte de negociación. Esto es muy interesante entre la privacidad y la intimidad que debería representar y que todavía representa el hecho de sentirse uno, de estar uno en un proceso de duelo y obtener muchos likes por la publicación. Hay una negociación entre lo que los psicólogos, ciberpsicólogos en particular, han nombrado como paradoja de la privacidad online. Y es una suerte, digamos, de tensión entre qué debería ser lo íntimo y qué tanta respuesta quiero obtener yo de mi audiencia. Entonces, las personas en duelo negocian consigo mismos esto, ¿cierto? ¿Qué tanto debería de poner yo? Que hace parte de mi vida privada, de mi dolor, en consideración de otros, al tiempo que deseo obtener comentarios, expresiones, likes y demás. Por otro lado, tenemos que el duelo en la vida analógica, pues por supuesto que tenía, digamos, como la convocatoria, una serie de grupos, de comunidades, pero siempre eran bastante limitados en comparación con la audiencia que tenemos en redes sociales. Es decir, esa audiencia que tenemos en redes sociales es muchísimo más amplia. Acá el tema es que gran parte de esa audiencia son personas con las que no estamos vinculados, con las que si acaso tendremos interacciones digitales. Sin embargo, ¿cierto? Le comunicamos, solemos comunicar cada vez más a estas personas con las que no tenemos vínculo alguno, que estamos pasando por una situación dolorosa. Por otro lado, la literatura nos indica que Facebook lo que hace es que sirve como una suerte, digamos, como de álbum, una suerte de bitácora, una suerte de memoria digital a la cual los dolientes suelen recurrir. La característica principal de esta bitácora, que es una de las
conclusiones que obtuvimos de la investigación del año pasado es que no está sometida esta bitácora, por una parte, digamos, como al deterioro que tienen los objetos físicos con el paso del tiempo. Siempre se puede recuperar y a menos que uno, ¿cierto?, de manera intencional o algo extraordinario ocurra, se mantendrán más o menos inalterados. Y finalmente, que las personas sí buscan comunidades, grupos en los que se encuentren con otras personas que ellos consideren que pueden entender su experiencia. Con respecto a este último antecedente, nosotros nos preguntamos entonces si habían y cómo estaban conformados grupos de Facebook de personas en proceso de duelo por muerte. Ahora bien, si hacemos una comparación entre la tradicional metodología del grupo de apoyo y los grupos online sobre el duelo por muerte, pues encontramos, digamos, como algunas diferencias de entrada. La primera es que en los grupos de apoyo, por lo general, está regulada la entrada. En muchos de los grupos de Facebook, no en todos, pero sí en muchos casos, como por ejemplo en los grupos con los cuales nosotros trabajamos, son de acceso abierto. Mientras que en los grupos de apoyo, pues siempre hay una suerte de filtro, digámoslo, social, que también puede tener criterios profesionales, no es menos social por eso, en el que una persona evalúa si es conveniente o no es conveniente que una nueva persona ingrese al grupo de apoyo. Por otro lado, esos grupos están regulados profesionalmente. Hay una serie de criterios profesionales, científicos, académicos, si se quiere, que indican y orientan las interacciones entre las personas. No obstante, por ejemplo, como ocurren con los grupos de la unidad de duelo, en muchos casos las personas suelen hacer sus grupos digitales, por ejemplo en WhatsApp, donde no están incluidos los psicólogos y hablan de esos temas. Pero cuando hablamos de estos grupos presenciales, pues hay un psicólogo, un profesional de la salud mental, mientras que en estos grupos online no. Como no hay filtro, entonces el número crece significativamente. Por supuesto que es muy fácil, entre comillas, orientar a un grupo de 10, 12 personas, pero ¿cómo hacemos con 24.000 miembros? ¿Cómo hacemos con 35.000 usuarios? Entonces, en este marco, pues la psicología, la ciberpsicología, está llamada a generar comprensiones sobre cómo se embebe la expresión del duelo en la estructura de las tecnologías digitales, en particular de las redes sociales. Hicimos un rastreo, digamos, como de antecedentes de este tema en Colombia y no encontramos, al menos publicados en revistas científicas indexadas, investigaciones sobre este tema, aunque lo consideramos, digamos, como muy relevante, y lo que nos propusimos fue interpretar la forma como las personas interactúan en estos grupos sobre duelo por muerte, que están, digamos, específicamente relacionadas con la validación e identificación del dolor. Seleccionamos para esta presentación aquellas interacciones en las que usuarios que se presentan como padres y madres que perdieron a sus hijos. Para ir más rápido y sobre todo como para no detenerme en estos detalles de la metodología, pues brevemente voy a decirles que se trató de un análisis de contenido con diseño cualitativo de un tipo específico que se llama análisis de contenido de selección de las categorías. Lo que hicimos fue seleccionar 1816 posts aproximadamente, ya les voy a decir por qué aproximadamente, agrupados en 454 interacciones. Es decir, cada interacción seleccionada tenía entre 3 y 5 comentarios entre usuarios, todos en formatos de texto escrito. Sabemos que ahí se pueden publicar, postear emojis, GIFs, imágenes, videos. En este caso, como lo que queríamos conocer es cómo las personas interactuaban relacionados con este tema, pues nos quedamos con el formato de comentario escrito de 3 grupos de Facebook sobre duelo por muerte. Un ángel más al cielo tiene 24.000 miembros. Era en abril, tiene 30.000 miembros. Duelo y crecimiento postraumático tiene 47.000 miembros. ¿Durante qué periodo de tiempo hicimos esta selección de estas interacciones? Durante un mes, entre el 23 de febrero y el 23 de marzo de este año. ¿Qué encontramos? Uno, encontramos que hay una tendencia en las interacciones a la validación del dolor.
¿Qué se entiende por validación del dolor en este caso? A todas las expresiones en las que se reafirma la experiencia de rabia, tristeza, vergüenza, culpa y dolor de las otras personas cuando suelen expresarla. Notemos que acá estas expresiones son espontáneas, no están dirigidas ni coordinadas, es decir, no hay un coordinador de estos grupos que indique, bueno, Andrés, cuéntanos cómo te sientes hoy, sino que espontáneamente alguien decide publicar en estos grupos cómo se siente en ese día. Y lo que hay es como una tendencia a que los otros miembros del grupo validan ese dolor que siente la persona. Eso es muy interesante porque si volvemos a la investigación que hicimos el año pasado en esta primera fase, lo que nos decían las usuarias de la unidad de duelo en muchos casos es que en su casa, en su trabajo, con su familia, después de pasado un periodo de tiempo, sus familiares le comienzan a decir, no, déjalo morir, ya él está en el cielo, no hables más de eso, no te sientas triste. Es decir, lo que hay es todo lo contrario a lo que encontramos acá. Lo que hay es una suerte de invalidación del dolor en muchos escenarios. Acá hay una permanente validación del dolor. Segundo, esto nos interesó muchísimo. Hay una identificación muy fuerte entre usuarios, sobre todo cuando se trata de padres y madres que perdieron a sus hijos, que sienten, expresan, indican que solamente quien ha perdido un hijo o una hija puede entender a otra persona que ha pasado por una experiencia como esa. Que ni siquiera otras personas que han perdido a sus padres, han perdido a sus hermanos, puede comprender el dolor que siente una persona que perdió a su hijo y a su hija. Entonces, dentro de estos grupos, dos de ellos sí son específicamente grupos de padres y madres que perdieron a sus hijos, en el otro hay una suerte, digamos, como de usuarios más heterogéneos, pero aún ahí, en esos tipos de grupos, ellos permanentemente refuerzan la idea de que solo entre ellos se entienden. Hay, por supuesto, también expresiones de empatía en las que se indica que estando en el lugar de la otra persona, considerando la situación de esa otra persona, uno tal vez puede entender por qué se siente y por qué se comporta de esta manera. Y por otro lado, tenemos, digamos, como una suerte, digamos, de interacciones que están acompañadas también, digamos, de una serie de mensajes y códigos iconográficos que tenemos, digamos, como muchísimo, pues como todo el tiempo en redes sociales digitales. ¿Qué pasa con esto? Fíjense que cuando tenemos grupos, y voy a ir cerrando porque estoy sobre el tiempo, cuando tenemos grupos de apoyo para el duelo que son presencialmente, a diferencia de estos grupos online donde se trata el tema, hay una serie de características de la web social, de las tecnologías digitales que están en juego. Por ejemplo, que este tipo de comunicaciones se puede hacer siempre que tengamos un dispositivo con conexión a Internet que sea portable. Es decir, no hay un lugar que convoque para que se puedan dar esas interacciones. Siempre que haya portabilidad y conectividad, que la conectividad no es solamente tecnológica, sino que además es social, porque si se fijan bien, siempre en Facebook alguien responde, al menos en estos casos, a cada interacción hay un comentario, a cada mensaje hay un like, a cada video hay al menos un me gusta. Entonces, hay conectividad, hay portabilidad, pero también hay mucha extimidad, como diría Paula Civili, hay mucha exhibición del dolor. Nosotros nos centramos en las interacciones tipo comentarios. Sin embargo, algo que nos llamó mucho la atención es que las personas suelen poner fotos de sus hijos, sobre todo cuando se trata de muerte perinatal. Entonces ponen fotos de su hijo recién nacido, pero muerto, o le piden a otros usuarios que la foto del bebé la conviertan en una imagen con otros contenidos religiosos, o ponen fotos de su bebé muerto si hubiese cumplido 3, 4, 5 años, y estos contenidos permanecen. Yo voy a cerrar, quizás si hay algunas preguntas, algunos comentarios luego, voy a cerrar simplemente con esto. En general lo que encontramos son expresiones de bienestar en el uso de estas tecnologías cuando se trata del duelo por muerte, tanto en las personas que entrevistamos el año pasado como en las expresiones que analizamos o que estamos analizando este año, excepto en una sola cosa, y con esto cierro. Cuando se trata de la función, un día como hoy,
que es el algoritmo de Facebook que te recuerda lo que publicaste hace años. En fases tempranas de duelo, cuando esa función aparece, muchas personas sienten rechazo por ella, porque es como si perdieran la autonomía para publicar esos recuerdos. Dejo por aquí mi LinkedIn, Andrés Marín Cortés, y mi correo electrónico, andresfelipeMarincortés@gmail, por si acaso quieren contactar conmigo en el futuro. Muchas gracias por escuchar las referencias bibliográficas y el listado de imágenes. Andrés, muchísimas gracias. Ahí pues surgen algunas inquietudes respecto a la psicología y de pronto los relegados que vamos quedando en medio de todos estos nuevos escenarios de la vida cotidiana. Tal vez ahorita al final podamos conversar al respecto. Entonces, por último,